Lectura comentada de la Biblia. Génesis capítulo 4 al capítulo 6. Distinción, endogamia, gigantismo, arrepentimiento. Una de las preguntas más frecuentes cuando uno está leyendo el libro de Génesis es respecto a la esposa de Caín. ¿De dónde sacó Caín a su esposa? Primero debemos recordar que Adán y Eva ya habían sido echados del huerto del Edén, y nos dice el relato que después de esto conoció Adán a su mujer y dio a luz a Caín. La palabra conocer, utilizada muchas veces en la Biblia respecto a un hombre y una mujer, se está refiriendo a las relaciones sexuales, y esto no significa que fuera el producto de la caída del pecado del hombre. Dios los había creado a Adán y a Eva con esta necesidad y condición desde el inicio, puesto que el mandato era que ellos llenaran la tierra de seres humanos. Se menciona a Caín como el primer hijo, pero no sabemos ciertamente si era el primogénito o si solamente se menciona en relación con el acontecimiento del asesinato de su hermano menor Abel, a quien, por cierto, Dios había mirado con agrado su ofrenda. Y algunos pensarán que Dios hizo aquí un acto de preferencia o favoritismo, pero Dios le dice a Caín que su actitud y su ofrenda no fueron adecuadas. Le dice: si bien hicieres, serás enaltecido o aprobado. Pero Caín no le escuchó y enojado fue y mató a su hermano. ¿Por qué? Por el reconocimiento y la distinción con que Dios hizo a Abel y a su ofrenda. Pero recuerden, el asunto tenía que ver con la actitud y la obediencia a Dios, más allá de las buenas intenciones o sentimientos que pudiera tener Caín. El castigo que le dio Dios a Caín fue que sería siempre un extranjero en cualquier parte donde anduviera y que tenía que trabajar mucho más que cualquiera para obtener menos de la tierra. Pues recuerden que él era un agricultor. Se menciona también que Caín tuvo miedo de que alguien lo pudiera matar a donde él fuera, lo cual nos dice que en ese momento de la historia ya había muchas personas habitando la tierra. Por lo tanto, podemos pensar que Caín y Abel podrían no haber sido los primeros hijos de Adán y Eva, o bien que tampoco eran unos jovencitos, sino que ya eran grandes y que Adán y Eva habían tenido ya muchos hijos que estaban poblando aquellas regiones. Por esto, cuando Caín sale y llega a tierra de Nod, dice que conoció a su mujer. No significa que allí la vio por primera vez o que su mujer era de aquella tierra, sino, como hemos dicho anteriormente, la conoció sexualmente y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Enoc. Este no era el Enoc que caminó con Dios. Añado también que además, cuando se usa esta palabra de conocer, se hace en alusión a la concepción de un hijo como resultado. Y bueno, de aquí comienza una línea de seres humanos que inventaron e hicieron muchos oficios. Pero, ¿quién era la esposa de Caín? Por supuesto que era una de sus hermanas. Dios no había prohibido hasta este tiempo el casamiento entre parientes cercanos, lo cual al parecer todavía hasta el tiempo de Abraham se hacía esta práctica que se conoce como endogamia. Es decir, el casamiento entre un círculo cercano y selecto. Pero una vez que Dios le dio la ley a Moisés, se prohibió esta práctica de casarse entre familiares cercanos. Adán volvió a tener otro hijo, y no quiere decir que fuera el tercero, sino uno con la misma característica de Abel, de obediencia y cercanía a Dios, y llamó su nombre Set, reconociendo que era el sustituto de su hijo Abel, teniendo también una línea de hijos engendrados. Así que tenemos dos líneas de hijos, la de Caín, que se ha vuelto opositora y alejada de Dios, y la de Set, cuya influencia hizo que los hombres comenzaran nuevamente a invocar el nombre de Dios. La unión de estas dos líneas en cierto momento y la maldad proliferante a través de la línea de los hijos de Caín trajo el juicio de Dios sobre todos los hombres, porque estos se habían corrompido. Algunos piensan que la expresión hijos de Dios se refiere a ángeles, y aun cuando hay muchos argumentos a favor,
no debemos olvidar que el Señor Jesucristo dijo que los ángeles de Dios ni se casan ni se dan en casamiento. No está hablando de una boda ni toda la parafernalia referente a eso. Simplemente nos está diciendo que son seres asexuados, sin capacidad de tener relaciones sexuales. Los que piensan que eran ángeles o incluso demonios, ángeles caídos, dan como argumento el hecho de que hubiera gigantes por esta mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Pero notemos que estos, los gigantes, ya existían, porque dice que había gigantes y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y luego Dios vio también que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y nos dice que se arrepintió. Es decir, hubo un pesar en el corazón de Dios. No quiere decir que a Dios se le hubiera salido de sus planes todo lo que había creado. Simplemente nos está diciendo por primera vez que Dios también tiene sentimientos, pero que estos no son iguales a los nuestros, llenos muchas veces de nuestra pecaminosidad e impregnados de nuestras limitaciones. Pero Dios es perfecto y Él no se equivocó al crear a los hombres. Él tenía un plan y este plan continuará tal como lo diseñó a través de Noé, a quien veremos en la próxima lectura.